Perfecto. Bueno, buenos días. Vamos a empezar este Ateneo. Yo este Ateneo quiero hacerlo haciendo una rememoranza de cosas que pasaron antes de la pandemia. Yo durante varios años participé en distintos cursos y congresos que me ponían, no sé por qué, a discutir siempre en discusiones de antiogénicos versus láser. Y siempre me ponían a defender el láser contra los antiangiogénicos. Y el último de ellos fue en Córdoba, en el 2018, contra Patricio Schrottman, que me hizo morder el polvo, porque la presentación de él fue muy buena y fue un poquitito traidora, pero me la hizo muy bien. Entonces, vamos a ver de qué hablábamos en esa época. Yo decía que la panfotocoagulación ya desde los años 90 había mejorado muchísimo. El daño que producíamos no era ni comparado con lo que se hablaba antiguamente. Casi siempre que se habla de la pérdida de campo visual, estamos hablando de pérdida de campo visual en fotocoagulaciones que no debieran hacerse. No debieran hacerse fotocoagulaciones con manchas negras por todos lados. No debiera usarse tecnología o técnicas que la verdad es que yo dejé de usar hace más de 20 años. ¿Ah? Hay que hacerlas o con confianza, o con paciencia, o con aparatos buenos. Esa era mi posición. Versus poner centenares o decenas de inyecciones durante el resto de la vida, porque la verdad que esto estamos hablando de algo que es por el resto de la vida. O sea, uno no puede interrumpir las inyecciones. A esto me contestaba Patricio que en realidad no eran tantas inyecciones, porque uno iba regulando la cantidad y puede que el primer año hiciera 7, el segundo 5, el tercero 3, y eso es cierto, en los trabajos que se han hecho se ve que con el tiempo se ponen cada vez menos, pero no pueden dejar de ponerse. ¿Sí? Eso es una cosa fundamental. Entonces, mi conclusión era que el primer tratamiento de la retinopatía diabética era el control estricto. O sea, no existe caso de retinopatía diabética con hemoglobinas glicosiladas de menos de 6%. No existe. Un paciente que tiene una hemoglobina normal no tiene retinopatía diabética. De hecho, vemos montones de pacientes que con 30 años de diabetes y con 7 y pico, que no es normal, tampoco tienen retinopatía. Entonces, con 6 menos todavía. Entonces, ese es el primer punto, tratar que el paciente se controle. Ahí podría ser útil tener algo que lo haga demorar un tiempo el tratamiento, que es como quien dice irreversible, dándole un tratamiento reversible mientras se corrige, pero no es muy confiable que una persona que se pasó 30 años cuidándose mal, ahora empiece a cuidarse bien. No cabe duda que en el caso del edema macular diabético, lo tratamos en primer lugar con antiangiogénicos, en segundo lugar con corticoides, teroxilorona habitualmente, pero puede ser otro corticoide, y en tercer lugar, y muy en tercer lugar, láser focal si es necesario. O sea, yo ya no lo uso de rutina, lo uso cuando veo que hay un clúster de microneurima que sigue manteniendo una zona de engrosamiento de la retina, pero no lo hago de entrada prácticamente nunca. Entonces, queda una opción teórica de ponerse entre 400 y 1300 inyecciones de antiangiogénicos a lo largo del resto de tu vida, sumando 20, 30, 40, 50 años de vida, contra la opción de entre 2 y 4 sesiones de láser, que por otro lado, casi siempre usamos antiangiogénicos también, porque no es común que llegue un paciente para hacer una panfotocoagulación y que no tenga absolutamente nada de tracciones de peligro que puedan sangrar o que no tenga absolutamente nada de edema macular. Por lo tanto, al final, casi siempre van un poco asociados. Entonces, si yo hiciera un tratamiento con una, casi siempre me escalía un poco con la otra, pero dándole predominancia al láser cuando ya es irreversible el tema. Y por supuesto que cuando la retinopatía diabética proliferativa es avanzada y está desprendiendo la retina, deformando la retina, ya la solución es con vitrectomía. Entonces, en esa época, como yo les contaba, presentó una cosa muy particular, una presentación muy buena, Patricio Schrottman, diciendo que yo estaba hablando de hierro candente como la Edad Media, y él hablaba de una solución mágica que no dolía, y que quién iba a elegir. Bueno, al final me comió crudo, pero el pequeño detalle que él lo que dijo, que a los 2 años de seguimiento había una clara diferencia entre un tratamiento y el otro. ¿Ah? Y a los 2 meses salió la publicación sobre el protocolo CS con 5 años de seguimiento.
Y ahí lo que me importa es, primero, que son 5 años de seguimiento y no 2, que es un poco más realista, porque cuando nosotros tenemos que seguir un diabético, hay que seguirlo muchas veces 20, 30, 40 o 50 años, no 1 o 2 años. Esto no es una cirugía de catarata que una vez superado el evento, ya está. ¿Verdad? Después, teniendo en cuenta principalmente la agudeza visual final y el daño del campo visual, que son las dos cosas que más se discuten. Entonces, una serie de conclusiones del protocolo S, una de las que es muy, muy importante para tener muy en cuenta, y más todavía en esta época, que hubo una gran pérdida de pacientes del follow-up. Estamos hablando de pacientes que son muy controlados, muy perseguidos, con todo tipo de mecanismos de control, o sea, los llaman por teléfono, no les cobran nada, etcétera. Pese a eso, más de un tercio de los pacientes no completó los tratamientos de 5 años. Por supuesto que cuando veían a quiénes le había ido mejor de los que habían completado, los que no le habían completado, los que no le habían completado, invariablemente, desde todos los puntos de vista, le iba peor. ¿Sí? Después, tomando en cuenta la agudeza visual en prácticamente todos los estudios, los ojos estudiados que completaron el seguimiento, fue buena. Y no había diferencias entre ranibizumab, o sea, inyecciones antiangiogénicos, o panfotocoagulación, que era uno de los planteos que se había hecho inicialmente, que afectaba más la visión. ¿Por qué? Porque una panfotocoagulación muy intensa, no como la hago yo, pero muy intensa de entrada, puede producir algo de edema, puede disminuir la visión, y lo ponían como que era así, ¿no? Y no es realmente tan así. Más interesante es esto, que en promedio los grupos de panfotocoagulación tuvieron más pérdida de campo visual a los 2 años. ¿Tá? Eso es real, o sea, se podía medir, no es una diferencia que el paciente se diera cuenta, pero cuando uno la medía, la tenía. ¿Tá? Pero estos campos visuales fueron progresando en los dos grupos, tanto en el de panfoto como el de ranibizumab, fueron empeorando. No es que ranibizumab le mejoró el campo como se planteaba en algunos casos, sino que se los empeoró más lentamente. Y a los 2 años, a los 5 años, la diferencia entre los dos grupos habían disminuido mucho. O sea que eran casi lo mismo, una pequeña diferencia a favor del antiangiogénico a los 5 años de estudio. Es cierto que el ranibizumab, el grupo ranibizumab, tenía menos posibilidad de tener un edema macular que amenazara la huesa visual, pero también es cierto que cualquier médico con sentido común ve edema macular y empieza con los antiangiogénicos, o sea, no lo deja estar para hacer una comparación. Aquí no es una cuestión de ser deportivo y respetar las reglas, sino de usar lo que nos viene bien. Entonces, sin duda que si yo encuentro uno de estos pacientes que hace un edema macular, le voy a meter los antiangiogénicos y voy a tener prácticamente los mismos resultados. ¿Tá? En definitiva, todos estos estudios soportan que cualquiera de los dos tratamientos es viable para una retinopatía diabética proliferativa. O sea que tienen prácticamente los mismos resultados. Acá no lo puse, pero también hay otros puntos que se hicieron iguales. Por ejemplo, la cantidad de vitrectomías que hubo fue muy parecida. Hubo pacientes que llegaron a la vitrectomía con uno o con otro. O sea, los famosos curamientos mágicos que nosotros vemos, que nos mostraban en los estudios, cuando te plantean, cuando te ponen el estudio este solo y sin discusión, te muestran pacientes que mágicamente le mejoró el campo visual, le mejoró la retinopatía proliferativa, seguro todo. Sí, excepciones conocemos todo. Yo también tengo excepciones de pacientes que se empezaron a cuidar bien y sin sin haber hecho ningún tratamiento, se mejoró el edema macular, desaparecieron las proliferaciones y todo. Pero no es lo habitual. Entonces al final eran muy comparables. Entonces ahí llego a lo mío. ¿Tá? Ya sabemos que son comparables, ahí llego a lo mío. Este es el caso 1. Una Pero mujer de Artur, 45... no, Sí, no es comparable porque esos son estudios clínicos, los pacientes los obligan ahí. Un exactamente. diabético real no va a los controles y si tiene que hacer uno por menos todavía. Totalmente de acuerdo, y a eso voy a llegar al final, pero lo que yo quiero decir es que si se hiciera como se debe hacer en el 65% de los pacientes que cumplió con todos los protocolos, fue comparable. O sea, en condiciones ideales fue comparable, pero yo creo que las condiciones ideales prácticamente no existen. Entonces vamos a estos casos. Esta es una mujer de 45 años, diabetes de tipo 1,
26 años de evolución, o sea, le agarró a los 19 años. Ella se estaba haciendo exámenes anuales, pero con un oftalmólogo general que muchas veces lo iba cambiando, iba al oftalmólogo de la prepaga. Entonces, bueno, eso no es muy bien controlado, que digamos. Había venido a verme a mí para ver una segunda opinión en abril del año 2013. Yo la había visto bien de hueso visual, sin signo de retinopatía diabética activa, o sea, no tenía ningún microneurisma. Le insistí, como le insisto siempre, mucho en el buen control de su diabetes, que tiene que hacer su buen control y que siga haciendo controles anuales, pero el hecho es que después no la vi más. Durante la pandemia no hizo control oftalmológico, o sea, desde en todo el año pasado y en una parte de este año no había hecho absolutamente ningún control oftalmológico, pero lamentablemente también dejó bastante el control clínico. Entonces dejó de ir al clínico, dejó de ir al diabetólogo, dejó de ir al cardiólogo, subió de peso y bueno, acababa de ir porque le empezó a bajar la glucosa visual, fue a ver al clínico, le pidieron estudio y estaba con una hemoglobina glicosilada de 10%, mayor de 10%, cosa que no tenía habitualmente, y en todos los parámetros clínicos había empeorado. A principio de este año había notado que le había disminuido la visión. ¿Tá? El último control lo tenía, ¿no?, por decir, en febrero del año 2018, 19, perdón, algo así, pero durante todo el 20 no se había controlado. Y recién cayó con nosotros en abril del año 21, porque en el control que se fue a hacer le dijeron que tenía catarata y que tenía lesiones de retina, sin muchas especificaciones. Nosotros la vemos y tenía una vergüenza visual que estaba relativamente disminuida, tenía 8 décimos en el ojo derecho, 6 en el izquierdo. En realidad no tenía catarata, biomicroscopía y presión ocular se veían normales, pero en la oftalmoscopía se veía esto. Entonces, acá la realidad es que estas fotos no son lo ideal para verlo porque no tienen tanta definición, no tienen tanto detalle, pero en realidad cuando uno miraba el fondo de ojo, se da cuenta que había microhemorragia, microaneurismas múltiples en los 4 cuadrantes, o sea, claros signos de isquemia, con o sin neovaso, pero claros signos de isquemia, o sea, o era una retinopatía proliferativa leve, o era una preproliferativa, pero que era retinopatía con isquemia, era. Cuando veo esto le pido hacer cuanto antes un OCT para ver cómo está la mácula, aunque parecía estar bien, y un RFG de campo amplio. Acuérdense que cuando un paciente diabético pierde visión, es mandatorio hacer la OCT, aunque no veamos ningún edema, ¿tá? Porque puede tener isquemia, puede tener edema o puede tener los dos. Bueno, cuando le hacemos el campo amplio, ustedes ven que la isquemia no era severa, era severísima. O sea, ustedes ven acá, este es el ojo derecho, que es el mejor. De aquí para afuera, prácticamente no hay circulación, salvo en algunos lugarcitos, prácticamente no hay circulación. O la circulación está en damero, pero está casi todo cortado. Y en el otro ojo, de aquí para afuera, no hay un solo capilar y prácticamente no hay un solo vaso. Entonces es una zona de isquemia extensísima. Entonces, explíquenme cómo a este paciente, haciéndole un láser, lo voy a hacer perder campo visual, que ya no tiene. Y después, bueno, veamos cuántas inyecciones puede necesitar para compensar esto. Sorprendentemente, no se le veía signos de exudación de neovasos, pero sí tenía un montón de pérdida de líquido, porque claro, tenía tantos lugares muy dañados que había pérdida de líquidos por todos lados. ¿Ah? Sorprendentemente no tenía edema macular, la mácula estaba bastante intacta, con alguna leve alteración del elipsoide, pero bastante intacta. Entonces, cuando le miramos con detalle, fíjense que la zona avascular foveal está ya un poquitito dañada, pero apenitas. Pero hay isquemia apenas salimos del polo posterior. Entonces, ¿aquí qué tratamiento harían? ¿Antiangiogénicos permanentes durante los próximos 3 años, 6 años o 12 años? ¿Harían panfotocoagulación con láser? ¿Harían una mezcla de los dos? ¿Alguien empezaría en una cirugía? ¿Alguna opinión? Haría una mezcla de los dos. Empezaría con un antiangiogénico y a lo mejor a los 15 días empezar tranquilo un tratamiento de panfotocoagulación, sin lugar a dudas. Perfecto. ¿Por qué el antiangiogénico? Porque le va a disminuir el edema rápidamente y te lo proteges un poco más la mácula, porque sabemos que la panfotocoagulación va a llevar a que tenga un edema macular secundario. Perfecto. O sea, en realidad este no tenía edema,
pero yo pienso lo mismo que Cristian, que si le voy a hacer una panfotocoagulación muy intensa, porque va a tener que ser muy intensa, es muy posible que yo produzca un edema secundario. Entonces, justamente por eso hago lo que dice Cristian, que le hago una Avastin, y yo en la práctica lo que hice fue que le hice Avastin en ambos ojos, le hice 3 sesiones de láser, 2 sesiones de Avastin. En las 3 sesiones de láser llegué a hacer 9.000 disparos totales, pero son disparos que se hacen con el aparato este multispot, son disparos de 150 micras. En la práctica hice todos los que me parecieron necesarios, no le quemé toda la retina. ¿Ah? La examinamos 3 Artur, meses después. Sí, ¿y se puede sí. hacer Kenacort también o eso ya no se usa más? El Kenacort no tiene mucho sentido no habiendo edema y no habiendo nada inflamatorio. No, para prevención, como decía Cristian. No, pero para prevención yo prefiero toda la vida usar el Avastin o algo parecido, porque con eso no producís ni catarata ni glaucoma. Entonces el Kenacort es una herramienta muy buena en el edema, pero sabiendo que vas a producir catarata y glaucoma en muchos casos. Si hay edema, Entonces, Tincho, si hay edema, yo le pongo las dos. Le pongo claro, la combinación El de cóctel. triamcinolona porque dura como 6 meses y claro, en general con una sola no te generan catarata, es cuando haces claro. inyecciones repetidas. Pero bueno, Eso es es otra cierto. alternativa. Es otra alternativa, pero nunca como prevención, sino ya como tratamiento. Yo lo De uso acuerdo. mucho, pero como tratamiento. ¿Ah? ¿Subtenon o Entonces, bueno, intravíteo? intravite. Intravítrio, combinado los dos. Acordate que subtenon a un diabético le estás desequilibrando la diabetes muchas veces, para tenerlo en cuenta. Bueno, le hicimos 9.000 disparos en total, suena muchísimo, pero en realidad estos 9.000 son equivalentes a 1.200 disparos comunes o algo por el estilo. Yo cada vez que lo veía, le hacía láser, primero le hacía láser en los 2 ojos y después le hacía inyección en los 2 ojos. Como vi que no desarrolló ningún edema, la tercera sesión fue de láser solo completándolo. Lo examinamos en julio de este año y la visión había mejorado de 6,8 décimos, había mejorado a 9 décimos. ¿tá? La presión y la biomicroscopía eran normales, o sea, no tenía catarata, y en la oftalmoscopía se veía controlado, había isquemia, todavía seguía habiendo retinopatía diabética. En teoría yo podría haberlo seguido tratando un poco más para estar más seguro, pero como ya el paciente estaba muy, muy consciente de la necesidad de controles, yo confié en que siga viniendo los controles y prefiero no quemarle hasta el último rincón de la retina, mientras sé que va a venir y que se lo voy a poder quemar a tiempo. Entonces ahora quedamos en un control cercano que probablemente en esta semana o la otra venga a cumplir el primer control post-tratamiento. ¿ah? Pero fue un tratamiento que claramente si yo empezaba a hacerle inyecciones y nada más, y nos agarra la variante Delta, te agarra una depresión, se divorcia de su marido, se le acaba la plata, cualquier cosita y se interrumpió el tratamiento. Entonces es un peligro público dejarlo sin tratamiento. Arturo, ¿tenés una idea cuánto hubiera salido si seguís solamente con antiangiogénicos a lo largo de su vida? Una fortuna. Sí, claro, el tema es que ahora han cambiado mucho los precios, ¿no? Pero en realidad si hacemos el costo teórico de inyecciones teóricas que se hicieran todos los meses, capaz que se gasta $1 millón en su vida. Pero como en la práctica muchos después van necesitando 3, 4, 2 inyecciones por año, va a salir menos, pero sigue siendo una fortuna. Pero yo ahí además voy más allá de la fortuna, aunque yo pueda pagar eso. Tengo ganas. Yo francamente soy de los que no voy al dentista sino cada 5 años, no tengo caries jamás, pero no tengo ganas de ir al dentista todos los meses. Tampoco tengo ganas de ir al oftalmólogo todos los meses, y menos todavía si me está pinchando todos los meses. No No, soy y muy además, adepto. existen riesgos también con la repetición permanente de Exacto, inyecciones en el ojo, desde una exacto. contracción del vitrio hasta inclusive hasta la posibilidad de una infección que felizmente no lo Sí. vemos, pero puede existir también, está descrito. Pero, exacto, puede existir también, tengo varios pacientes que se quejan de que después le quedan muchas miodesopsias, o sea, hay un montón de complicaciones que pueden ocurrir, pero empecemos por lo que dijiste primero, que es plata y tiempo. Para Yo cualquier creo, persona que Arturo, uno le que diga que por el resto de la vida, va a ¿cómo? ser interesante cuando se hagan los trabajos de estas drogas que capaz duran 3 meses o 4 meses. Ahí se va a poner más interesante, pero todavía no estamos en eso. Pero yo creo que ahí vamos a ser mucho más laxos con las indicaciones y con la desespera.
Entonces, pero fíjense estos pacientes porque los agarramos más borderline, no eran pacientes para especular. Pero, Es- pero sí, me parece a mí o siempre prometen que las drogas van a durar más las nuevas. no, ya salieron, ya salieron. El bromilizumab dura entre 3 y 4 meses, todavía no está, creo que no me acuerdo si ya lo aprobaron, terminaron de aprobarlo o no para retinopatía No, para diabetes no, diabética. todavía no. Todavía no lo han terminado de aprobar, pero falta muy poco. Y hay otra más que es para 3 meses que también está al borde de la aprobación. O sea, yo creo que va a haber a corto plazo, si vos tenés en cuenta además que la ILIA se podía usar cada 6 o cada 8 semanas en el mediano plazo, la verdad es que van a aparecer, seguro que van a aparecer. Pero también es cierto que un paciente puede, como pasó en este año, que se dejaron de controlar durante 1 año y medio. Entonces, hay condiciones que no, hasta 3 meses no son suficientes. ¿Tá? Depende de cada paciente. Esta era otra paciente de 37 años, diabetes de tipo 1, de 31 años, empezó a los 6 años con su diabetes, se controló anualmente conmigo desde que era una niña. La última vez que yo la había visto fue en abril del año 17, tenía agudeza visual de 10 décimos y tenía una retinopatía no proliferativa entre moderada y severa. Si hubiera sido una paciente que yo no la controlaba frecuentemente, yo ya hubiera empezado a hacer un láser aunque fuera moderado, porque se controlaba muy mal su parte clínica. Siempre tenía hemoglobina glicosiladas de 9% para arriba. ¿tá? Pero como ella venía todos los años o 2 veces por año religiosamente a hacerse los controles, yo decía, bueno, en cuanto se me escape, ahí le hago el tratamiento. Resulta que se fue a vivir a Chile y empezó a hacerse un examen anual con un retinólogo en Chile. El retinólogo le dijo que le estaba empeorando la retinopatía, le dijo que había que hacer láser, le hizo algunas sesiones de láser, pero no lo pudo completar porque ella se quejaba de que le dolía muchísimo. ¿ah? Eso por irse a Chile, Eh, Arturo. No debería haber estoy, sido a Chile. no, por esto por lo menos no debería. ¿Sí? Y, bueno, el hecho es que le habían hecho solamente algunas sesiones de láser, pero no un láser bien hecho, no lo completó por el dolor, andaba, cuando se puso en contacto conmigo, andaba con hemoglobina glicosilada de 7 y pico o menores, pero igual muy alto para lo que ella tenía, antes había andado siempre con mayores de 9. Entonces, de casualidad, se topa conmigo en el verano, en enero del año pasado, y me comenta que había notado una pérdida muy importante de agudeza visual, pero especialmente de agudeza visual periférica, que había perdido campo visual. Cuando a mí me empieza a describir eso, yo le digo, te vas ya a Santiago, hacete los estudios de inmediato, mandámelo por mail, por WhatsApp, por lo que sea, porque probablemente lo tuyo empeoró un poco. Cuando yo le pregunté la panfotocoagulación, dijo, no, me hacía pocos disparos porque yo no aguantaba el dolor y no me hacía más. Eso es algo que yo nunca entenderé cómo no aguantan el dolor o cómo tiene que doler tanto, pero bueno. Le pedí estudios en Chile, perdón, acá me quedaron mal puestos los estudios. O sea, como pueden ver, muy bien no estaba. En los 2 ojos tenía retinopatía diabética proliferativa severa. En los 2 ojos tenía una ausencia absoluta de circulación periférica, o sea, saliendo de las arcadas, prácticamente no encuentran un solo vaso, ningún capilar, no hay nada. Incluso dentro de las arcadas, ustedes ven que la zona vascular está muy dañada. ¿tá? Entonces, bastante impresionante. Esto está al borde de la ceguera. Agregándole a eso, en el ojo izquierdo tenía una atracción muy importante, una proliferación fibrovascular sobre esta arcada, muy importante que le estaba distorsionando un poco, tenía una ligera metamorfopsia. Pero Arturo, yo veo esto y Arturo, claramente esto está al borde del abismo. Sí. ¿le cobran por disparo en Santiago? No, ella, el problema fue ella, no el médico. Ella es muy macaca y cada vez que le hacía un disparo gritaba, sacaba la cara y qué sé yo. Y igual que le pasa a los médicos argentinos, los chilenos parece que no tienen mucha paciencia. ¿tá? Entonces, los disparos que tenían eran homeopáticos, pero el médico se lo había dicho. Le había dicho que no era suficiente y ella se hizo la tonta y trató de seguir por su cuenta. ¿tá? Entonces, bueno, visto esto,
yo le dije, te venís el 1 de febrero que yo vuelvo a Chile, te venís el 1 de febrero a Argentina, a que yo te empiece a hacer tratamiento. O sea, no dudes, pagar pasaje y venite. Además, para el caso, le sale más caro pagar el pasaje y hacerse el tratamiento acá que hacérselo allá. Estos eran los OCTs que tenía. En el ojo derecho una ligera tracción, en el ojo izquierdo tenía varios pliegues de tracción, pero no tenía un edema importante, había algo de edema más alejado, pero la zona central estaba, para el desastre que era el ojo, notablemente bien conservado. Usted fíjese que acá la elipsoide está bastante completa. En las áreas de isquemia no hay elipsoide. O sea, milagrosamente el centro estaba conservado. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué tratamiento le hacemos? Antiangiogénicos, láser, los dos, vitrectomía. Piensen que es una paciente que vive en Chile, estamos empezando la pandemia, estábamos en febrero del año pasado, estamos empezando la pandemia, vive en Chile y no sé hasta dónde le voy a poder hacer el tratamiento, o sí o no. Hay Arturo. una charla muy interesante que ha dado María Berrocal, que va a salir ahora en el Congreso de la SARIB, en las que ella dice que un paciente así, lo que vos tenés que hacer es asegurarle la visión para el resto de la vida y tenés que hacerle una vitrectomía. Ponerle antiangiogénico, hacerle una vitrectomía y panfotocoagularlo. Pues todas esas tracciones que apenas se ven van a ser una arruga en no mucho tiempo. Claro. ¿Qué pasa si, puedo opinar? ¿Qué pasa Sí. si le das un clonazepam, le haces una perivulvar y le haces la panfotocoagulación como tiene que hacerse? Perfecto, si se puede, pero yo creo que es totalmente innecesario. Pero ahora te explico por qué. Yo creo ¿Alguna también otra opinión? lo que dice Sí. Tincho, que está bien, normalmente no necesitas hacerle anestesia, pero hay gente que es muy, muy aprensiva, hay gente Sí, que sí, le sí, si hace duele. falta se los es. Entonces yo creo que, no sé, una vez por año, una vez cada 2 años, le hago una perivulvar, le completo la panfotocoagulación en una sola sentada, le pongo el Exacto. antiangiogénico, le hago todo junto. Yo, Si le yo duele, le duele. coincido. Y a mí me molesta que le duela y prefiero hacerle todo Sí. con anestesia y listo. En una sola sentada hace toda la panfoto. A mí me No, yo Y creo- duele, hasta y el usen el dentista. Alplax. Usen Sí, el Alplax, porque Sí. es tremendo lo que cambia un sí. paciente que se premedicó para algo que Sí. sabe que le va a doler, etcétera. O sea, todos esos saltos que pegan se van El totalmente. Claro. Alplax sublingual, ¿no es cierto, Tincho? No, Sí, Trapax o sublingual, clonazepam. Trapax. En realidad hay bastantes estudios que muestran que si vos tomás un Alplax y lo mastican, no lo toman con agua, porque cuando lo masticas lo absorbes por boca en vez de que haga el pasaje hepático. Entonces, que lo mastique media hora antes, Claro. llega hecho una seda al paciente. Claro. Nosotros lo usamos Igual, bastante antes de ir al quirófano cuando son muy locos y llegan muy bien. sí. Igual eso yo le voy a mostrar que para mi gusto no es tan necesario, pues, pero es útil para los casos que es necesario, hay que usarlo sin la menor duda. Por Bueno, suerte Emilio opina como yo. yo a esta chica no estoy tan de acuerdo con lo que dice Berrocal por experiencia. O sea, tengo montones de casos que han tenido tracciones. Si la tracción no le está amenazando la mácula o no está produciendo edema, yo veo que esas tracciones muchas veces se quedan así de por vida, si es que están tratadas. En la práctica, yo le alcancé a hacer 4 avastines y 4 sesiones de láser. En la práctica fueron 2 a principios del año pasado, después se cerró todo, y otras 2 a fines del año pasado. Ahí le pude hacer, cada vez que venía, le hacía avastin en ambos ojos y láser en ambos ojos. Uno de los problemas que tenía en Chile es que el médico que la trataba allá era muy aferrado a protocolos supuestamente americanos, entonces le hacía láser en un ojo, a la semana siguiente láser en el otro ojo, a la semana siguiente inyección en un ojo, a la semana siguiente inyección en el otro ojo. Entonces en la práctica iba 4 semanas por mes a ver al médico y todas las inyecciones en el quirófano. Entonces empezó a sufrirla cada vez más con esto. Cuando yo la vi en febrero de este año, o sea, ya llevaba un año, la agudeza visual había subido a 10 décimos en los 2 ojos, sin vitrectomía. El campo visual, por supuesto, era muy limitado, pero era muy limitado desde el primer día que la vimos. La presión y microscopía estaban totalmente normales, y en el OCT se veía exactamente igual, sin edemas, sin cambios con la tracción, sin deformación. Estaba la metamorfosia que tenía, apenas le molestaba casi nada, no se daba ni cuenta. Entonces, y esto era como se veía.
Y aquí es donde yo quiero que hagan una diferencia en el tipo de láser. Este es el láser que le estaban haciendo en Chile, muy bien hecho, muy intenso, muy completo, por todos lados. Fíjense cómo se había calmado el ojo, no se ven prácticamente hemorragias. Acá casi desaparecieron las proliferaciones que tenían, quedaron secas. Pero acá ustedes pueden ver las marcas de láser que tenía, y esos puntitos blancos son las marcas de láser que le hice yo. ¿Ah? O sea, las marcas de láser que yo le hice acá entre medio no se ven. Hay que mirarlas con mucho aumento o con una RFG para poder distinguirlas. Pues si uno hace disparos de 150 micras, da lo mismo la cantidad que hagan, prácticamente no duele. Como nosotros tenemos el aparato multispot, que son 25 disparos con cada apretada de pedal, en un ratito yo le hago 1000, 2000, 3000, 4000 disparos. Entonces no le tengo miedo a eso del dolor. La práctica, prácticamente no tengo pacientes que se quejen del dolor, y puedo hacer panfotocoagulaciones muy, muy intensas con este aparato sin que les duela. Entonces me ahorro toda la cuestión de las inyecciones y qué sé yo qué. Ahora, si fuera necesario, no me cabe duda, hay que hacer todo lo que ustedes dicen, pero lo que no puede irse es sin fotocoagulación. Yo no confío en un paciente así, que se siga haciendo inyecciones, porque, como les dije antes, cualquier cosita de cierre de frontera, de cierre de esto, cierre de lo otro, en Chile fueron tan maniáticos como acá cerrando cosas. Entonces hubiera sido un desastre. Hoy yo la considero más controlada, o sea, ya no está al borde del desastre, ni mucho menos, aunque quedó al borde. El problema es que el retinólogo en Chile le dice de seguir indefinidamente con inyecciones. O sea, él le dice, mira, probablemente las tengamos que seguir poniendo el resto de tu vida. Y quería seguir haciéndole algo de láser cada 45 días o algo por el estilo, cosa que a mí me parece medio al cohete, o está hecho o no está hecho. ¿Ah? Y además, en las últimas veces que le hizo, los últimos meses que le hizo unas úlceras residuantes, luego de las aplicaciones a tipo map fingerprint, que, claro, se le están produciendo úlceras residuantes, y cada vez que se pone muchas gotas le pasa eso. Entonces, como yo le había dicho que en mi caso la observaría y no le seguiría el tratamiento con esa intensidad, ahí decidió cambiar de retinólogo, y después veremos cómo nos va con el cambio de retinólogo. ¿Eh? Pero claramente es una persona que había que tratarla intensamente, y que esta chica se distraía 2 meses más y hoy estaba ciega. O sea, si no se hubiera encontrado conmigo en enero del 20, si no se hubiera encontrado conmigo y hubiera ido a hacerse su control en marzo, cuando ya había empezado la pandemia y ya estaba todo cerrado, lo más probable es que hoy ya estaría ciega, porque hubiera quedado ciega en 2 o 3 meses esa chica. Y el último caso, que lo paso en un minuto porque es mucho más sencillo, muy parecido, hombre de 38 años, diabetes durante 22 años, hemoglobina glicosilada alrededor de 8% siempre, por supuesto que no se controló durante la pandemia, a principios de años nota disminución de agudeza visual, le hicieron un control, le hicieron una retinografía, le hicieron 2 sesiones de láser, también homeopático, como para que vean que eso no sucede solamente en Chile, también sucede acá. Y le llamó la atención que en el último OCT que le hicieron encontraron desprendimiento de retina, y tenía un turno para vitrectomía para el día siguiente. Todo esto era como que, bueno, mira, tenés una atracción con un desprendimiento de retina, entonces hay que hacerte una vitrectomía, y el otro ojo todavía está bien, vemos qué pasa más adelante. Viene a vernos para una segunda consulta. Acuérdense, se operaba, esto fue el martes pasado, se operaba el miércoles. Fíjense, perdón, la agudeza visual en el ojo bueno que no se iba a operar tenía 2/10 de visión. Mala proyección luminosa en el otro ojo. No tenía campo visual. El hombre entraba chocándose con todos los aparatos, tanteando todo, porque no veía absolutamente nada a los costados. Biomicroscopía normal, y en la oftalmoscopía tenía esto. Lindo, ¿no? O sea, una retinopatía diabética un poquitito avanzada. En el ojo derecho tenía un desprendimiento total, excepto una parte del borde de la mácula temporal. Todo el resto estaba desprendido. El ojo izquierdo, desprendimiento de retina total. Pareciera que la mácula está bien, pero no está bien, está totalmente desprendida. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? ¿A alguien se le ocurriría antiangiogénicos? Creo que a nadie. Creo que el láser no se le ocurriría a nadie. Vitrectomía, obvio. ¿Qué ojo primero y cómo? El que tiene la mácula aplicada, ¿no? Exacto, eso es lo que pensé yo. El que ve. El que ve. El que ve, porque en una semana puede tenerla desprendida. Entonces yo sé que en el que ve lo puedo salvar. Quizás necesite silicón para los 2 ojos, no lo sé, eso lo vamos a ver durante la cirugía,
pero es muy posible, pero primero le operaría a este, y si este anda medianamente bien, a la semana o a las 2 semanas o apenas lo pueda convencer, operarle el otro que está en mucho peores condiciones. A los dos le voy a hacer abastín previo, ¿tá? Porque para evitar una cantidad de hemorragia, yo no le tengo mucho susto a la contractura de todo esto, porque la verdad que es más o menos la misma contractura que se produce cuando uno había hecho panfotocoagulación antes, pero está al borde del abismo. Digamos, este hombre ya pasó el borde del abismo. En este momento está prácticamente ciego. Entonces, básicamente con estos 3 casos yo le resumo que el protocolo ese, con pacientes seleccionados, mecanismos estrictos de seguimiento, tuvo 35%, arriba de 35% de deserción. ¿Cuántos pacientes tratados solamente con antiangiogénicos habrán cumplido ese tratamiento en los últimos 18 meses? En el mundo, no solo en Argentina, en el mundo. ¿Cuántos podrían haberse salvado de la ceguera si se hubieran hecho panfotocoagulación a tiempo? O a tiempo puede ser hace 10 años. Los trabajos científicos nos dan una ayuda, nos dan datos que son comparables, pero la vida real no es un trabajo clínico. Entonces, tal como dijo Pato, no podemos comparar los parámetros de un estudio con los parámetros de la vida real. Entonces, guiémonos un poco por el sentido común. Yo creo que si diéramos esta misma discusión que dimos hace unos años con Patricio Schrottman, se le caería la cara de vergüenza porque lo haría yo masticar el polvo con los resultados que hemos tenido. Y acá le estoy mostrando resultados relativamente buenos. Ciegos tuvimos a patadas. Así que bueno, muchas gracias. Sí, más con diabéticos, Artur. Pues si tuvieran central serosa que son más obsesivos, puede ser, pero con diabéticos. Claro. Pero al diabético agregale glaucoma. Al glaucoma agregale el paciente hipertenso. Al hipertenso agregale el que tiene problemas cardíacos, cerebrales, qué sé yo. O sea, al final es mucho. Es mucho paciente que se dañó con esta espera. Es una locura seguir esperando. Vamos con el tiempo pasado. Bueno, yo me... Gracias, Arturo. Aceptame que yo voy a entrar con el celular ahora, por favor. Bueno, tenés que poner el código, creo, Ateneo. Sí. Sebas, sí. ¿largás vos? Sí. Dale. Bueno, buenos días. Con respecto a lo del clonazepam, a veces hay que dárselo a los médicos para que tengan un poquito más de paciencia Sí. con los pacientes para fotocoagularlos. Bueno, el primer paciente que voy a presentar es un hombre de 63 años de edad, de Comodoro Rivadavia, que consulta porque hace 2 meses le había bajado la visión y le habían diagnosticado una oclusión de la vena central de la retina del ojo izquierdo. Dice que le realizaron láser y no había mejorado. Como antecedente tenía un glaucoma que actualmente estaba sin tratamiento porque las gotas le producían alergia. Ahora, aquí está. Bueno, la agudeza visual en el ojo derecho era de 20/20, 20/100 en el ojo izquierdo. En la biomicroscopía, el segmento anterior no tenía células, no tenía precipitados, no tenía nada. La presión estaba en 18 en el ojo derecho, 19 en el ojo izquierdo. Fondo del ojo derecho tenía una hialosis asteroide y en el ojo izquierdo presentaba este cuadro. Microhemorragia en los 4 cuadrantes, edema macular, aitotosidad vascular. Un cuadro que era compatible con el diagnóstico que le habían dado. Y al OCT nos encontramos con este edema macular, con un desprendimiento del neuroepitelio, que justificaba la pérdida de agudeza visual. Bueno, frente a este cuadro yo lo que hice fue indicarle un antiangiogénico y controla a los 30 días y le indiqué el Low-Ten para que retome su tratamiento de glaucoma. ¿Alguien hubiera hecho algo diferente hasta acá? ¿No le hiciste RFG? No le hice RFG. No. Venía así con este cuadro, le indiqué, se iba, un poco la historia del paciente era que venía de Comodoro Rivadavia, venía ese día, se atendía y siempre a la noche se volvía, era por el día. Entonces le indiqué el antiangiogénico, el láser que le habían hecho no le encontré nunca un solo disparo,
y lo controlé a los 30 días. A los 30 días el paciente vuelve, una agudeza visual de 20-40 en el ojo izquierdo, había mejorado, el segmento anterior seguía bien y la presión también había mejorado. El fondo de ojo también había mejorado, las hemorragias se habían limpiado, la tortuosidad vascular también había mejorado bastante. Y bueno, por razones, ahora sí, por razones económicas, el paciente me dice que estos viajes así repentinos de un día no los iba a poder seguir haciendo, le costaba mucho. Entonces, antes de que se vuelva a Comodoro, hablé con la doctora Palacio para que si le podía hacer una RFG ese mismo día, así yo la podía ver, y le realiza la RFG. Como la OCT había mejorado bastante, vemos que hay pequeñas alteraciones, pequeñas disrupciones del elipsoide y impresión un poco isquemia ahí en las capas medias de la retina. Entonces ahí sí le pedí la RFG para quedarme tranquilo en su regreso, y la RFG nos mostraba esto, no había grandes filtraciones, no había zonas de isquemia en la periferia, no había zonas de cierre vascular. La verdad que era todo bastante normal. Pero, entonces el paciente se volvió, pero a los 3 meses regresa. Con la agudeza visual de 20-70, había bajado de vuelta, y ya en el segmento anterior no encontramos que está totalmente normal, sino que encontramos una cruz de célula de Tyndall, precipitados queráticos muy finitos en el inferior, la presión seguía normal, y el fondo de ojo, bueno, el ojo derecho a la apariencia era normal, no veían ninguna alteración vascular por lo menos, y estaba la edrosis, pero el fondo del ojo izquierdo ya era bastante diferente a la primera vez que la vi. Tenemos microhemorragias por todos lados, tenemos amputaciones de los vasos exangües, hay claras zonas de isquemia en la periferia. Entonces, frente a este paciente seguimos pensando en que es una oclusión venosa de la vena central, pensamos en otro diagnóstico, le pedirían algo. Otro RFG. Bien. Bueno, le pedí una RFG y el paciente ya traía un laboratorio porque se había hecho un chequeo general allá en Comodoro, con su médico de cabecera de PAMI. El laboratorio lo único que le habían encontrado eran unos blancos altos y el cloro en orina un poquito alto, pero nada más. Yo me comuniqué ese mismo día con su médica de cabecera, me dijo que no le había encontrado ningún foco, lo estaba evaluando el tema de los blancos, pero no era algo que le llamase la atención. Y la RFG, encontramos que en el ojo derecho aparecen acá en la zona temporal estos microneurismas muy pequeños, pero que suelen aparecer, son hallazgos normales, a veces en personas sanas, pero en el ojo izquierdo nos encontramos con esto. Toda esta zona, gran zona de isquemia, por cierre capilar, hay pérdida en los capilares, en las vénulas postcapilares en el polo posterior, en la zona nasal también, el mismo cuadro. Estamos frente a un cuadro de vasculitis, con inflamación en el segmento anterior, había un poquito de vitreitis, y todo esta pérdida del colorante y el edema macular cistoide. Muy bien. Bueno. El paciente, el gran problema era que había podido llegar de casualidad a la consulta y se tenía que volver a Comodoro por razones económicas. Una noche más podía quedarse y no sabía si iba a poder volver. ¿Qué tratamiento le darían? ¿Qué decisión tomarían con este paciente? ¿Puede ser un BSET, Sebas? ¿O es muy tirado los pelos? No tenía en el interrogatorio no tenía ningún criterio diagnóstico de BSET, que son las aftas orales, las lesiones en piel. No daba para BSET. Sí, hay
Parece un ILSE y Eduardo Toledo puso lo mismo. Sí, PPD negativa. Y aconsejó panfotocoagulación. Perfecto. Bueno, yo lo que hice ese mismo día, como dice Eduardo, fue panfotocoagulación en una sesión y le indiqué corticoides orales porque se los cubría PAMI y la triamcinolona no. Entonces el paciente se fue medicado y con la panfotocoagulación totalmente hecha. Esto es el control. Ahí vemos cómo disminuyó la filtración de los vasos, estaba bastante más controlado y perduraba un poco el edema macular cistoideo. Conseguí un médico que en esa época estaba yendo para Comodoro una vez al mes, que le transmitió unos Surdex para tratar el edema macular, porque tiene eso, PAMI, que la triamcinolona no le hace cero descuento, pero sí le cubre los Surdex, entonces le iban a inyectar el Surdex. Este es el ojo derecho, seguía totalmente normal, así que lo interpreté como una vasculitis primaria. Las vasculitis retinales son inflamaciones de los vasos cuando afecta el territorio arterial o arteriolar. Puede dar envainamiento, puede dar microhemorragias, puede haber amputaciones. Cuando afecta el territorio más venoso, puede haber edema o prevalecen las hemorragias. También puede haber telangiectasias y shunt cuando se hace crónico el cuadro. En este estudio de 150 pacientes con vasculitis idiopática, el 40% resultó ser vasculitis primaria retinal y mayoritariamente fueron mujeres, y el rango etario de esta patología suele ser entre los 15 y los 40 años en el 70% de esta serie. En cuanto al tipo de vasculitis oclusiva, como en este caso tienen un peor pronóstico, ¿por qué? Porque generan isquemia, y además de isquemia tenemos una inflamación. Dos factores que nos pueden producir neovascularización con todas las complicaciones que nos puede traer esto. Y esto es lo que nos tiene que hacer pensar un poquito en el tratamiento. No solamente tratar la parte isquémica, sino también tratar la parte inflamatoria, porque el mero estímulo inflamatorio también es productor de neovasos. Al paciente después le perdí el seguimiento total, pero bueno, en unos mails que me crucé con su médica de cabecera, nunca le encontraron nada sistémico. Bueno, si alguien quiere comentar algo del caso, si no paso al siguiente caso. Seba, Sí. yo le sacaría también el Louten, en realidad. Primero que miré las papilas y no me parecía que fuera que tiene glaucoma, pero si tiene un edema macular y le puedes cambiar la medicación, mejor. No digo que sea la causa, pero no te va a colaborar, Claro. digamos. No, sí, unas prostaglandinas, sí. Sí, es buena, era buena idea, sí. Después yo al paciente no lo seguí. El Louten se lo había indicado en la primera vez que lo vi, que era una oclusión venosa tradicional. No. Bien. Bueno, paso al siguiente. Emilio, ¿no querías aportar nada sobre estas vasculitis? No, es importante que uno por ahí se vuelve loco cuando ve una vasculitis oclusiva y piensa que necesariamente tiene que tener una enfermedad sistémica, y existe la vasculitis oclusiva idiopática. Entonces, a no volverse loco, pero sí ejecutar y tratarlo como con lo que hay que hacer, que es lo que hiciste exactamente. Bien. Bueno, el segundo caso es un paciente de 73 años de edad que también consulta porque le bajó la visión, le dijeron que tenía cataratas, tomaba enalapril, no tenía diabetes, la hipertensión no la tenía muy bien controlada, la agudeza visual tenía cuentadedos en el ojo derecho, una cruz de célula, sinequias posteriores, el ojo izquierdo
tenía 20-400 de agudeza visual, 2 cruces de Tyndall, precipitados queráticos finos, sinequias también. O sea, la catarata claramente no era la causa de la baja visión. Al fondo de ojo, en estas fotos no son muy lindas, pero bueno, lo que tenía era un poco de vitreitis, algunos snowballs, pero que dentro de todo se dejaba ver bien el fondo de ojo. Y en la RFG empezamos a ver primero esta alteración difusa del EPR, y empieza a haber filtraciones en los tiempos tempranos. Estos son filtraciones de los capilares y las venas las poscapilares en el polo posterior, con la máxima expresión, que es el edema macular cistoideo en el ojo derecho, y en el ojo izquierdo tenía exactamente lo mismo, la alteración del EPR del polo posterior y la filtración en tiempos tardíos, generando este gran edema macular. Bueno, este es el ojo izquierdo. Y el paciente presentaba estas telangiectasias en el rostro, tenía esos dedos en palillo de tambor, la piel como media engrosada. Esa parte me llamaba bastante la atención. Bueno, ¿qué estudios le pedirían? ¿Qué diagnósticos diferenciales pensarían frente a este paciente? Con una panuveitis, pero la verdad que era más componente vascular su gran manifestación. Tenía estas alteraciones en piel, y bueno, y era hipertenso. Sífilis. Muy bien, yo pensaría en eso, sí. ¿Alguien en algo diferente? Bueno, dentro de los diagnósticos diferenciales, pensé en sífilis, pedí BRL, FTA, HIV, interconsulta porque también tenía una lesión en la nariz, con un centro ulcerado que era compatible con carcinoma vasocelular, entonces pedí una interconsulta con dermatología y con neumo, por el aspecto de los dedos en palillo de tambor. Fue a dermatología, el paciente era un paciente hospitalario también, le dijeron que en 2 meses venga de vuelta, que le iban a biopsiar. El laboratorio para BRL, HIV y PPD había dado negativo. Y entonces, ¿qué hacemos frente a este cuadro? Esperamos que nos den un diagnóstico en dermatología dentro de 2 meses, cuando le hagan las biopsias de las telangiectasias y de la lesión nasal, o lo empezamos a tratar. Bueno, lo empezamos a tratar. Bien, excelente. Entonces, la primera que le dice es una triamcinolona periocular. Este era uno de los primeros pacientes que veía post-fellow. El edema macular mejoró bastante. La foto de abajo es la primera, la foto de arriba es la segunda, pero no había resuelto del todo. Este es el ojo derecho. Este es el ojo izquierdo. La vitreitis también y las pocas células que tenía en cámara anterior también habían mejorado. Y entonces decidí hacer otra aplicación más de triamcinolona intravítrea, porque seguíamos a la espera del estudio general clínico. Este era el fondo de ojo, se veía mucho más claro. Los pequeños snowballs habían desaparecido, se ve un poco opaco, pero porque tenía un poquito de cataratas, pero claramente no era la causa de su baja visión. Y en el fondo de ojo, en el polo posterior, vemos que hay una alteración difusa del epitelio pigmentario. Pero bueno, nada que más llama la atención o que me oriente hacia algún diagnóstico. Entonces, Perdón, Sebas, él no había sí. tenido ningún procedimiento previo por el que hayan usado vías, le habían hecho hemocultivo en algún momento. Nada, se controlaba cada tanto la presión arterial con su cardiólogo, él también tenía PAMI, y después el resto iba al hospital público, pero no había tenido ningún antecedente de cirugía ni nada. De hecho, lo que tenía medio mal controlada era la presión arterial.
pero después del resto totalmente sano. Entonces he decidido una nueva aplicación de triamcinolona, que era la que intravítrea, que respondía bastante bien. Acá vemos cómo respondió. Este es previo, la de abajo, previo a la triamcinolona intravítrea, y aquí arriba tenemos cómo resuelve todo el edema macular, pero bueno, con pérdida también de la elipsoide central, por lo tanto la agudeza visual no se recuperaba tanto. Este es el ojo izquierdo, que también respondió muy bien al corticoide intravítrea. A todo esto, yo seguía esperando que las interconsultas le dieran una respuesta para las lesiones en piel que habían aparecido también en el tronco y en la lesión nasal. Bueno, con este paciente pasó un año después hasta que llegaron al diagnóstico de esclerodermia y enfermedad pulmonar intersticial difusa. Ahí le indicaron metotrexato y corticoides, lo que mantuvo su edema macular bien, no volvió a hacer esas grandes inflamaciones, empezó a controlar la agudeza visual también, después hizo catarata. Yo sé que se siguió en otro centro, lo operaron de catarata, y después el paciente termina falleciendo por falla cardíaca, insuficiencia cardíaca y respiratoria. ¿Qué es la esclerodermia? La esclerodermia es una enfermedad sistémica, predominantemente afecta a la piel, al sistema musculoesquelético, al gastrointestinal y a los pulmones y a los riñones, y afecta más frecuentemente a mujeres entre los 30 y 50 años de edad. Tiene criterios mayores y menores para su diagnóstico. Tiene dos fases. La enfermedad tiene una fase inflamatoria con la generación de anticuerpos. Aquí es donde se piensa que el citomegalovirus tendría algún efecto desencadenante en estas reacciones autoinmunes, y tiene la fase fibrótica y daño vascular. ¿Por qué el daño vascular? El daño vascular se produce por justamente la fibrosis de la capa íntima de la arteria. Entonces esto genera episodios de vasoespasmo con la generación de isquemia. Suelen tener niveles altos de angiotensina 2 también, y a nivel ocular, las mayores manifestaciones reportadas, la gran mayoría de las series reportadas son series cortitas, series escasas por lo raro de la enfermedad, pero hay compromiso sobre todo en piel de los párpados, los oftalmos, síndrome de Sjögren con una queratoconjuntivitis zika. Lo que sí encontraron sí. Eva Keller, ¿podés silenciar tu micrófono, por favor? Lo que sí encontraron en esta serie, por ejemplo, de 20 pacientes con esclerodermia, que tenían todos esa alteración del epitelio pigmentario en autofluorescencia en el polo posterior. No más que eso, era un dato que el paciente lo presentaba. Y en esta otra serie un poquito más grande, un solo paciente tenía vasculitis, así que es algo raro. La vasculitis que presentó el paciente es una vasculitis edematosa, que clásicamente están alterados los capilares y las vénulas postcapilares, y la máxima expresión de ese defecto es el edema macular cistoideo que hacía. Pero la verdad que no hay reportes de esclerodermia y vasculitis, como en este caso. Así que es algo raro de ver. Después, bueno, pero lo importante de este caso, como el anterior, también es a veces no esperar para tratar, sino tratar y después ir estudiando el paciente. ¿Hay alguna acotación sobre este paciente? En el ANARI veíamos bastante esclerodermia. Tienen como la famosa fases de pajarito, pues la nariz después se les pone
bueno, como un mármol dura y se les hace finita. Y después la piel se le pone dura también, durísima. La piel es como es realmente como un mármol. Y les cambia la cara, la faz, es impresionante. Totalmente, sí, es como, se les hace como un cuero, les queda en la piel. Y lo que le termina acortando la sobrevida es la fibrosis pulmonar y la afección vascular, que era algo que tenía este paciente y era por eso que no controlaba bien su hipertensión. Bueno, y para finalizar, voy a finalizar con 2 casos que también tienen que ver un poco con alteraciones vasculares, pero son más recientes, como esta mujer de 67 años de edad, que el 17/3 empieza con un cuadro de anosmia, neumonía bilateral, la internan porque requirió oxígeno, le hacen PCRs para COVID y le dio negativo, eso es lo que me refiere la paciente. Cuando le dan el alta, el 15/4, va y se pone la Sputnik, el 27/4, o sea, más o menos a los 10 días, 11 días, empieza con alteraciones visuales en su ojo derecho. Como antecedentes oftalmíticos tenía hipermetropía y antecedentes generales, dislipemia y una fibromialgia. Al fondo de ojo, agudeza visual era de 20/20, no tenía células en cámara anterior ni en vítreo, pero en el ojo derecho nos encontrábamos con este cuadro. Vemos envainamiento, vemos exudación, vemos algunos ovillos que pueden ser neovasos, y una gran zona de isquemia. Bueno, frente a este paciente, ¿qué le harían? ¿Qué tratamiento elegirían? RFG primero. RFG primero. Ahí la tenés. Ahí vemos la RFG, donde sí se ven neovasos, porque pierden colorante al final del estudio. Hay gran zona de isquemia en todo ese cuadrante superior, por lo menos, pero no había edema macular. Por eso era la agudeza visual que tenía. Yo esto lo vi al mes de que había empezado con síntomas. El otro ojo, Sebas. El otro ojo era totalmente normal. Sí, no está acá en la RFG, pero sí, era totalmente normal. No tenía ninguna alteración. Entonces, ¿qué tratamiento elegirían frente a este paciente? Creo que habiendo isquemia metían tal láser. ¿Solo láser o algo más? Supongo que si tiene vasculitis le agregaría triamcinolona al láser. Bien. Yo opté por Sí. lo más rápido y en realidad por el láser por las zonas de isquemia y el antiangiogénico para poder secar esos neovasos que tenía, porque la paciente corría riesgo de que tenga un sangrado y que le baje la visión por el sangrado. Creo que era algo que se podía evitar. Pero la triamcinolona hubiera sido también otra opción, porque claramente había un componente inflamatorio también en esa oclusión y en esos vasos. Este es el pre y el post, como se secó toda la zona que está el láser hecho, se secaron los neovasos. Ahora a la paciente la vi la semana pasada, le pedí una nueva RFG para cerciorarme de que no haya ningún sector nuevo de isquemia. La visión sigue siendo de 10 décimas. Empezó al secarse esta fibrosis que había hecho desde la papila, empezó a traccionar un poquito más. Acá lo vemos sobre el corte de la OCT. Empezó a traccionar un poquito más la mácula, pero no tiene metamorfopsias, no tiene nada por el estilo. Así que estamos esperando que se haga la nueva RFG para ver si hay algún sector más de isquemia, pero por ahora va bien, y lo que me dejó más tranquilo es que estos neovasos que están acá se habían secado y disminuyen el riesgo de que le sangre y que le baje la visión por el sangrado.
Este es otro paciente, también de 50 años de edad, sano, el 5 de 21, COVID positivo, neumonía bilateral. A los 10 días del alta le disminuye la agudeza visual del ojo izquierdo. Este paciente no tenía ningún antecedente patológico, ni ocular, general ni ocular. En el fondo de ojo vemos que ese ojo, el ojo derecho era totalmente normal, veía 20-20 y el ojo izquierdo 20-40. No tenía células en cámara anterior ni en segmento posterior, pero sí tenía esta oclusión venosa, que se veían hemorragias en 4 cuadrantes, se veían exudados, algunos exudaditos algodonosos. Entonces, y presentaba edema macular, que no tengo la OCT inicial. Entonces a este paciente también decidí aplicarle un antiangiogénico y al mes este es el control. 20-20, la hemorragia resolvieron la gran mayoría y el edema macular resolvió totalmente. Ahora el paciente lo tengo bajo control y luego le pediré la RFG para descartar que no haya ninguna zona de isquemia, pero a simple vista no pareciese. Bueno, frente a estos cuadros así que han estado apareciendo últimamente en este año de pandemia, sabemos que hay diferentes reportes de manifestaciones oculares en COVID que van desde uveitis, conjuntivitis, alteraciones vasculares en retina, o como por ejemplo en este reporte de un grupo brasilero donde enuclean tres ojos y encuentran proteína S y N de COVID en el endotelio, en la nuclear interna y nuclear externa de la retina. O también se ha visto que han inducido o han estimulado el factor anticoagulante lúpico, que produce o es parte del síndrome antifosfolipídico y que se lo relaciona con trombosis venosas profundas y embolias pulmonares. La cuestión es que encontrar una causalidad del COVID con estos cuadros es bastante difícil de establecer, porque ¿qué es? ¿Es el COVID? ¿Es la vacuna? ¿O son los factores de riesgo que suelen tener los pacientes que se han infectado y han tenido compromiso grave? La verdad que quizás dentro de unos años nos podamos entender un poco más al virus, cómo actúa, qué respuesta inmune genera, y explicaremos un poco mejor estos cuadros vasculares que hemos estado viendo en estos últimos meses. Para cerrar la presentación de hoy, siempre me gusta este cuadrito cuando estudiamos todo este tipo de vasculitis. Es importante dejar asentado en la historia clínica qué sectores están más afectados por la inflamación, o sea, qué sectores, qué tipos de vascular están más afectados en la inflamación, en la RFG, dejarlo asentado en la historia clínica, pues esto nos puede ayudar a veces a orientar un poquito más el diagnóstico. No nos va a dar el diagnóstico, pero sí orientarnos un poco más a qué tipo de patologías pueden ser. Es algo para tener presente. Y como conclusión, sabemos que hay casos donde tenemos tiempo para esperar, pensar, estudiar al paciente y después actuar, pero hay momentos que tenemos que tratar, no dudar en tratar, y después ya llegaremos al diagnóstico. No nos tenemos que volver locos, como decía Emilio, en buscar un diagnóstico en alguna de estos tipos de vasculitis, porque a veces son idiopáticas y lo importante es tratar y no mandar a estudiar al paciente y que regrese ya con neovasos y totalmente complicado. Bueno, muchas gracias. Gracias, Eva. Buenísimos casos. ¿Alguna pregunta o algo? ¿Alguien quiere hacer? Bueno, terminamos. Entonces. Gracias. Gracias, Juan. Hasta la semana que viene.
Hola, Susana. Nos vemos.